Bienvenidos, bienvenidas. En este video vamos a comenzar con nuestra unidad de números reales. Números reales es una unidad que en general, es un contenido que en general conocemos porque es el que trabajamos siempre cuando vamos a la escuela, cuando vamos al secundario, pero en particular es súper importante en cálculo porque cálculo va construyendo, como muchos otros ramos, va construyendo sobre contenido que yo ya tengo que tener sabido. En particular, el concepto de números reales o la unidad de números reales se trabaja un montón a lo largo de cálculo 1 porque el objetivo de cálculo 1 es comprender el comportamiento de las funciones, básicamente. Entonces, lo que vamos a hacer en esta unidad es empezar a construir los números reales y a lo largo de esta unidad también vamos a estar mirando muchos ejercicios que son más formales, donde vamos a tener que hacer nosotros demostraciones usando los principios que vamos construyendo a lo largo de la unidad. Es decir, a partir de este momento vamos a comenzar como si no supiéramos nada de los números reales, como si nunca los hubiéramos visto en la vida. Y todo lo que vamos a usar a partir de este momento va a estar basado en los contenidos que vamos a ver ahora. No vamos a asumir que traemos nada del secundario, sino que vamos a estar trabajando con el contenido que vamos a estar presentando en estas clases. Bien, vamos a empezar con los números reales. ¿Qué son? Los números reales es un conjunto en realidad que está compuesto, digamos, por otros subconjuntos de números que también tienen sus nombres y que seguramente ya también han escuchado nombrar. Entonces, el primero es el de los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Son los números enteros positivos. 1, 2, 3, 4, 5, bla, bla, bla. Estos son los números naturales. Son los que aparecían por primera vez en la naturaleza, por eso se conocen como naturales. Hay 3 manzanas, hay 4 peras, etc. Después de esto siguen los números enteros. ¿Cuáles son los números enteros? Son todos los naturales, pero además agregamos el 0 y todos los naturales negativos. Es decir, desde el menos infinito hasta el menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Agregamos el 0 y después siguen los naturales. Hasta el infinito. Fíjense que este conjunto de números naturales empieza en el 1, ese es el primer elemento, y después continúo sumándole a 1 al resto. Es decir, que igual podemos decir que los números enteros los podemos escribir como los naturales negativos, lo voy a escribir abajo, los naturales negativos, esta notación la van a ver un montón, significa me voy a quedar con la parte negativa de los naturales, o en este caso lo que yo estoy dando a entender es, le pongo un signo menos, agarro todos los naturales y les pongo un signo menos. Además, le permito el 0, esto es una unión el 0, y además le permito los naturales. Esos son los números enteros. Después vienen los números racionales, porque fíjense que hasta ahora nosotros podemos, en estos conjuntos, yo puedo sumar, pero no puedo restar. Si resto, me voy del conjunto. Esto se llama axioma de completitud. Siempre con todos los números que yo voy a tener en un cierto conjunto, es importantísimo que las operaciones que yo haga ahí adentro queden adentro de ese conjunto. Entonces, en estas operaciones, en este conjunto yo puedo sumar, pero lo que no puedo hacer es restar, porque si hago 3 menos 5, ese número no está en los naturales. Entonces, me permito la operación de la suma en los naturales, pero nada más. Bueno, me permito también la multiplicación. Si multiplico, eso sigue quedando dentro de los naturales. 2 por 3 es 6, está ahí adentro. Cuando trato con los números enteros, permito la suma y también permito de alguna manera la resta, porque ahora si resto, sigue cayendo adentro de los números naturales. También tengo la multiplicación, pero lo que no tengo todavía es la división. Y en ese mundo es que entran los racionales. Los racionales son los que me permiten incorporar esa operación que me falta. Fíjense que acá vamos, la suma y la multiplicación, me faltaba la resta, la incorporé, y ahora tengo la suma y la multiplicación, la resta y como que me está faltando la división. Ese es el conjunto de los números racionales, que se pueden escribir así. P sobre Q, donde P y Q son números enteros y Q es distinto de 0. ¿Qué quiere decir esto? Que acá puedo poner cualquier número entero que quiero. Perdón, que quiero. Puedo poner un menos 5, puedo poner un menos 3, y en el denominador también puedo poner cualquier número entero que quiero, salvo el 0.
Por eso es que nunca podemos dividir por 0. ¿Y qué me pasa acá? Me pasa que ahora sí tengo permitido la suma, la multiplicación, la división, porque permito la división, y además la resta. Esto también incluye no solo las fracciones, 2/3, qué sé yo, sino los números 0,5. Es otra manifestación de los mismos números. Pero algo que era importante, que me lo olvidé, ya me voy a acordar. La regla de signos que nosotros conocemos empieza a hacer efecto en este momento. Porque ¿qué pasa si yo tengo acá al P igual a -5 y al Q igual a -3? Tengo -5 sobre -3. Entonces yo tengo que saber decidir de qué lado cae esa operación. Por eso es que nosotros tenemos la regla de signos de que más por más, o dividido, más por menos es menos por más es menos, y menos por menos es más. ¿No? Eso viene dado porque en un momento yo tengo que decidir qué hago con los signos, porque le estoy permitiendo muchos signos a todos. Bien. Entonces, fíjense que estos igual son conceptos que nosotros ya hemos visto en algún momento de la vida, pero ahora lo estamos formalizando. Y los últimos son los números irracionales. Los números irracionales son todos aquellos que no son racionales, es decir, que no se pueden expresar como una división entre dos números enteros. Por ejemplo, tenemos acá, tenemos pi, tenemos cualquier raíz cúbica de 7, ninguno de estos números los podemos expresar como un número, una división de números enteros. 1 sobre pi también va a ser irracional por lo mismo. Un logaritmo, todos estos van a ser números irracionales. ¿Y qué son los números reales? Los números reales son todos estos conjuntos. Entonces, si nosotros fuéramos a tratar de englobarlos, nos va a quedar así. Los números naturales son los más chiquitos. Los enteros contienen a los números naturales. Los enteros son más grandes. Agarran a todos los números naturales y le agregan otro. Los racionales hacen lo mismo. Los racionales son, perdón, le puse una R, es una Q. Los racionales lo mismo. Porque todos los números enteros los puedo escribir como n partido en 1. O, sí, menos n partido en 1. Bueno, esto es un número entero. Entonces vuelvo a los números enteros. Entonces, contengo los números enteros y además un montón de números más. Entonces, hasta ahí vamos. Pero los irracionales con los racionales no se tocan. Entonces, los irracionales están acá afuera y en cantidad parecería que son menos. No son menos, pero parecería que son menos. Y los números reales son todos estos conjuntos juntos. Entonces, por eso yo permito la raíz, la potencia, la suma, la resta, la división, etc. Bien, estos son los números, que nosotros quizás no le hayamos puesto estos nombres antes, pero en realidad siempre hemos trabajado con estas cosas. Bien, a partir de ahora lo que vamos a ver es las reglas de juego. Las reglas de juego se llaman axiomas. Y los axiomas me dicen, esto es un concepto que quizás lo escuchen, son axiomas de cuerpo. Todas las estructuras matemáticas tienen un nombre. Están los grupos, que tienen varios axiomas, y a medida que yo le voy poniendo propiedades, le voy sacando propiedades, tienen distintos nombres. Cuando tienen toda esta lista se llama cuerpo. Hay dos cuerpos, solamente los números reales y los números complejos. ¿Cuáles son los axiomas de cuerpo? Estos 9 que vemos acá. Van a ver ahora que tienen sentido. Pero a partir de este momento, todo lo que nosotros vamos a construir, lo vamos a construir en función de lo que nos permiten hacer estos axiomas. Estos axiomas son las reglas del juego. Yo no puedo usar más nada que no aparezca acá. Entonces, esto es súper útil porque yo tengo solo una lista muy reducida de las propiedades que puedo usar. Y nada más. No necesito saber información del secundario que quizás no me dijeron. No, está todo acá. Está todo en estos axiomas de cuerpo. Y a partir de acá, de estos 9, nosotros vamos a ir construyendo otras propiedades que ya vamos a haber visto en algún momento, que las usamos sin darnos cuenta, pero esas propiedades se desprenden de estos axiomas de cuerpo. También los conocen. ¿Cuáles son? Tenemos 4 axiomas que tienen que ver con la suma, con que la suma funcione bien. Eso es, la asociatividad con respecto a la suma, es decir, el paréntesis, que puedo sumar los dos primeros o los dos últimos y da igual. Tengo un neutro con respecto a la suma, que es el 0, es decir que si yo hago A más 0 me da A, y lo puedo hacer en cualquier orden. Tengo la conmutatividad, A más B es igual a B más A, y tengo la existencia de un opuesto.
Los naturales dijimos que no tienen un opuesto, porque si yo tengo 3, primero que en los naturales no existe el 0. Entonces yo al 3 no le puedo sumar nadie para que me dé 0. Volvamos a los números naturales. Si estos son los números naturales, de entrada, los números naturales no tienen neutro, así que hay una propiedad que no vale, pero además tampoco tienen opuesto, porque el opuesto es aquel número que me permite hacer que dos cosas me den 0. Los naturales no lo tienen, pero los enteros sí, porque el opuesto va a ser, el opuesto del 3 va a ser el -3. La suma entre ellos dos me da 0. El opuesto del -5 va a ser el 5. Todos los números tienen un opuesto. Pero sin embargo, en estos no tenemos opuesto. No tengo a alguien a quien, si yo lo sumo, me da 0. Entonces está bueno tener en cuenta en qué universo es en el que vivo. Como yo vivo en los reales, todos los números tienen un opuesto. ¿Qué hago? Un opuesto con respecto a la suma. Entonces, ¿qué hago? A este le pongo un signo menos y es el opuesto de sí mismo. Bien. Y después la última propiedad es la conmutatividad. Fíjense, esto es una notación que vamos a ir aprendiendo, también así se denota para todo A, B, C en los números reales, vale lo siguiente. Esto es lo que quiere decir. Para todo A, B, C en los números reales, vale la asociatividad. Vale la siguiente propiedad, 2 puntos, que es que para cualquier número A, B, C que yo agarre de los reales, siempre voy a poder verificar esta propiedad. Esta A dada vuelta significa para todo. Lo escribo así porque igual está bueno que nos acostumbremos a la notación y que nos acostumbremos a cómo se escribe la matemática. Es difícil, es un lenguaje completamente nuevo, pero cuanto más lo leyamos juntos, lo leamos, más fácil nos va a ser poder después leerlo solo o cuando vayamos a clase. Bueno, fíjense que estas mismas 4 propiedades que tiene la suma, se las vamos a pedir también a la multiplicación. Entonces tenemos asociatividad con respecto a la multiplicación, que es que yo puedo multiplicar los primeros 2 o los últimos 2, y no importa. Tengo la conmutatividad, AB es BA, y tengo la existencia del neutro, que en este caso es el 1, y es neutro porque lo multiplico por cualquier cosa y me vuelve a dar esta cualquier cosa. Y además va a haber un inverso con respecto a la multiplicación. Si volvemos a este universo, los números enteros no tienen un inverso. Yo tengo el 5, pero no tengo el 1/5, tal que cuando los multiplico me da 1. No lo tengo los números enteros, sin embargo, sí lo tengo los números racionales. ¿Sí? El 1/5 es el inverso multiplicativo del 5, porque cuando lo multiplico me da 1, que es el neutro. Fíjense que yo también acá dejo muy en claro siempre en qué universo vive, ¿no? ¿Qué significa esto? Para todo número real existe otro número real n que no sé quién es, no necesito saber quién es, solo necesito saber que existe, tal que cuando los multiplico me da 1. En los números reales yo sé que eso pasa, por cada número que yo encuentre, para pi, yo multiplico por 1 sobre pi, y eso me da 1. Lo que me asegura esto es existencia. Siempre va a existir el inverso multiplicativo. Y la última propiedad, esta la conocemos un montón, también se llama distributividad. Y lo que me asegura es que estas dos operaciones, la multiplicación y la suma, se comportan bien entre ellas. Que si multiplico y después sumo, es lo mismo que sumar y después multiplicar. ¿Sí? Distributividad. Fíjense que hasta ahora solo hemos definido los axiomas del cuerpo usando la suma y la multiplicación. Es decir, que todo el resto de las propiedades que nosotros conocemos de la división y de la resta van a salir en consecuencia de estos 9 axiomas de cuerpo. Vamos a ver un par ahora. El primer lema es el que nos trae la unicidad del opuesto. Como consecuencia de que existe un opuesto, esta propiedad de que para cada número, un opuesto con respecto a la suma, ¿no? Que para cada número A en los reales yo puedo encontrar a alguien tal que cuando lo sumo me da 0, lo que me dice esto es que encima eso va a ser único, ese número va a ser único, que si yo encuentro 2 opuestos tienen que ser el mismo. Y eso nosotros lo sabemos también en la práctica. Si yo doy el 3, el que es opuesto va a ser el -3, pero no hay otro. Si hay un opuesto tiene que ser el -3, y no hay otro. Bueno, esta es una de las propiedades que yo digo que vamos a demostrar. Es la única que vamos a demostrar por el momento porque quiero dar el ejemplo, pero en realidad no vamos a demostrar estas cosas. Está bueno que las sepamos. ¿De dónde viene la demostración? Viene de la utilización de estas mismas propiedades.
¿Qué me dice el lema? Yo voy a cumplir con mis hipótesis. Tengo dos números reales que verifican ese 3 para un cierto A. Es decir, tengo dos números reales que son opuestos con respecto a la suma del A. Entonces, eso me dice que M más A es 0, que es A más M. Eso es S3 para M, y lo mismo me vale para N. A más N. ¿Por qué? Porque estos dos son dos elementos, M y N, son dos reales que son opuestos a A con respecto a la suma. Entonces, esto es simplemente decir que son opuestos a A con respecto a la suma. Yo quiero probar ahora que en realidad son el mismo objeto, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo hacer? Yo puedo usar cualquier elemento que aparezca acá. De mis 9 axiomas yo puedo usar lo que quiero. Entonces vamos a usar uno. Vamos a empezar con M y vamos a ver si podemos llegar desde M hasta N. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al M voy a usarle la propiedad S2, que me dice que el M lo puedo escribir como M más 0. ¿Sí? ¿Y ahora qué voy a hacer con eso? Voy a usar esta propiedad, la que me dice que al 0 lo puedo escribir como A más N. ¿Sí? Acá dije, voy a usar la propiedad S2, usé ¿qué mitad de S2? M más 0 es igual a M, esta usé, esta primera mitad, con M en vez de A, porque igual vale para todos los reales, y ahora voy a usar esta propiedad, esta mitad de la propiedad de S3 para N, y voy a decir que M al 0 lo puedo escribir como A más N, ¿sí? Usando el S3 de N. Y ahora puedo usar otra propiedad que tenemos acá, que es súper conveniente, que es asociatividad con respecto a la suma, que es que puedo intercambiar los paréntesis. M más A más N, ¿sí? Y este, ya sabemos, por el S3, que es 0. Entonces, usando, acá usé S1, y acá voy a usar, lo voy a escribir acá, voy a usar S3 de nuevo, para el M, y esto me va a dar 0. M más A me da 0 más N. Y acá estoy en condiciones de nuevo de usar la propiedad de S2, que le dice que existe un neutro con respecto a la suma, que es el 0. Es que 0 más N, por la propiedad del neutro, me va a dar 0. Perdón, N. Entonces, fíjense que, ¿qué fue lo que hice? Comencé con M y terminé probando usando solo esas propiedades que M es igual a N. Entonces, cumplí con lo que quería demostrar. Acá finaliza la demostración. Cálculo se basa mucho en hacer estas demostraciones. Pero estamos jugando con estas reglas. Solo estas reglas. Ahora que yo ya he podido demostrar, solo usando esto, que además el opuesto es único, ahora puedo decir, bueno, ya que lo demostré, cada vez que me cruce con un opuesto, yo solita me puedo quedar tranquila y decir, es único. Como consecuencia de esto, también nosotros podemos definir ahora la resta, porque como hay un único opuesto con respecto a la suma, yo le puedo poner nombre, es único. Para cada A hay un único elemento que va a ser el opuesto. Entonces, lo llamo menos A. Y entonces de esa manera yo puedo definir la resta. ¿Cómo defino la resta? B menos A la defino, estos significan esos dos puntitos y el igual, lo defino como B más el opuesto de A. Eso va a ser la resta a partir de ahora. La puedo definir porque hay un único elemento opuesto a A. Entonces, ¿cómo se define la resta? Porque hasta ahora yo tengo definido solo la multiplicación y la suma. Entonces, defino la resta como una suma de B con el opuesto de A. ¿Sí? Y eso, para ahorrarme problemas con los paréntesis y los signos, lo llamo directamente B menos A. ¿Sí? Entonces ahora hemos incorporado la resta a nuestro universo. Y bueno, como consecuencia de esto también vamos a tener otras propiedades. Todas estas propiedades se pueden demostrar, pero no las vamos a demostrar, las vamos a usar directamente, pero algunos de estos son ejercicios que nosotros vamos a tener que probar en nuestro práctico, por ejemplo, y que nos van a pedir un montón en cálculo. Entonces, acá hay una lista. La primera propiedad nos dice que menos A es A, es decir, que el opuesto del opuesto de A es A, lo cual tiene sentido. El opuesto del opuesto de A es A. Esto se puede probar. ¿Cómo se prueba? Y hay que probar que este elemento
es igual a este, usando las propiedades como hice yo recién. S1, S3, D1, D3, lo que quiero, pero hay que empezar de un lado de la ecuación y terminar del otro. Hemos probado nosotros que el opuesto es único. Bueno, sucede que también el inverso es único. Y ya también en la práctica lo sabemos. El inverso de 5 es un quinto y nadie más. Nadie más hace del inverso del 5. El 1/3 no hace del inverso, no hay otro. Entonces, bueno, de la misma manera que probamos recién que el opuesto es único, se puede probar también que el inverso es único. Después están estas dos propiedades que se llaman propiedad cancelativa de la suma y del producto, que es que si tengo una suma, entonces, y A está en ambos, entonces B es igual a C. ¿Qué hago acá? A ambos les puedo sumar menos A, el opuesto de A. Y lo mismo puedo hacer acá con el producto siempre que el elemento A sea distinto de 0. Y después hay otra propiedad que se llama la propiedad absorbente del 0, que es que para todo A en los reales, cuando lo multiplico por 0 muere. Esto, que es algo que nosotros lo sabemos como re por definición, siempre que multiplicas algo por 0 te da 0, es una propiedad que se desprende de los 9 axiomas. O sea, es súper importante los 9 axiomas. Yo lo puedo demostrar esto, tiene una demostración. Y bueno, y la otra es que no existe un inverso del 0. Y a partir de acá nosotros vamos a definir un par de propiedades más. ¿Cómo defino la división? No la tengo definida. ¿Cómo defino la división? Bueno, ahora que dije que el inverso multiplicativo es único, le puedo poner un nombre, porque no hay otro. Entonces el inverso multiplicativo de A lo voy a llamar A a la menos 1, porque es único, porque no hay otro. Entonces, ¿cómo defino la división? La defino como B por, multiplicado por el inverso multiplicativo de A. Y eso lo llamo B sobre A. ¿Sí? Ahora definí la división. Y con esto vamos a definir la potencia de una manera inductiva. Nosotros tenemos también un capítulo que se llama inducción. Y esto es una manera inductiva de definir la potencia. Que es decir, voy a llamar A a la 1 a A. A elevado a la 2 lo voy a llamar el número anterior por A. De la misma manera que definimos los naturales. Al 1, este es el primer elemento. Al 2 es en realidad 1 más 1. El 2 más 1 es el 3. El 3 más 1 es el 4. Y lo voy definiendo agregándole más. Acá voy a hacer lo mismo. A la 2 es a la 1 por A. A la 3 es a la 2 por A. Y así. Entonces la potencia de A a la n es n veces A multiplicados. O a la n menos 1 por A. ¿Sí? Y con esto hemos definido también la potencia. Y esto se llama definición por inducción, que ya lo vamos a ver también. Bien, esto es todo lo que les quería contar en esta clase y nos vemos en la próxima.